Cartografías teatrales. Una nueva temporada nos permite sumar otros mapas con la certeza de que nunca terminaremos de conocer nuestro territorio teatral, pero que es apasionante recorrerlo. Soy Loba, Paula Lostra. En este momento, artísticamente, me percibo perdida y creo que eso está muy bien. Me gusta, mi especialidad en este momento es en el ámbito del movimiento, de la danza y la improvisación. Y creo que me siento una buscadora, básicamente. Bien, gracias Paula por sumarte a este ciclo y me interesa esto de sentirse perdida, porque en realidad estás perdida, pero venís hace mucho tiempo en esa búsqueda. Comenzaste específicamente una formación en danza. Sí, desde lo académico de la danza. Ajá. Y después te fuiste ampliando. Hoy te considerás que sos investigadora, que sos docente, que sos bailarina, que sos directora. Todo eso reunís en una misma persona. Sí, y estudiante también. Ajá. Eso me parece que es lo que permanece siempre o atraviesa todo esto que vos contás. Uh-huh. Y eso tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Uh-huh. El estudiar permanentemente tiene que ver con seguir ampliando horizontes, perspectivas, técnicas. ¿Cómo se articulan todas esas facetas? Creo que en función de los proyectos que voy desarrollando, ¿no? Uh-huh. Como en la danza, por lo menos desde mi experiencia, eso resulta de una manera muy amalgamada, puedo uh-huh. decir, ¿no? Por momentos, en relación a investigo todo el tiempo, desde la dirección, desde la docencia, en lo que es lo coreográfico también, como que eso sucede todo el tiempo. Son partes de una misma cosa, te diría. Y definirse como investigadora en un campo donde la ciencia se atribuye en el patrimonio de la investigación y el arte viene abriendo poco a poco uh-huh. camino en eso. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Tenés un método, tenés una sistematización de tu trabajo como para decir, bueno, estoy aportando al campo teatral, al campo escénico, al campo de la danza, en esto en particular? No tengo una sistematización que pueda repetir, eso deviene de cada proyecto y de las personas que participan en el proyecto. Como que el sistema va sucediendo más desde lo humano. Uh-huh. No me ha resultado tener mi sistema y eso como un molde o una forma, ir llevándolo adelante, no me funcionó así. De hecho, me aburro un poco, me doy cuenta. Uh-huh. Cuando digo, bueno, este plan ya es así. Siempre una tiene, ¿no? Como una planificación, una proyección de cómo vas a trabajar. Pero cuando quise ser como muy fiel a algo que yo ya tenía pensado, me aburre. No funcionaba. No. ¿Y cuál considerarías que es tu objeto de investigación, el objeto de estudio particular? El movimiento. Uh-huh. Lo que me mueve. A mí lo aprendí de una maestra que tenía esa inquietud y me sentí muy identificada con eso, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve? Nunca termino de responder esa pregunta. Entonces sigo haciendo. ¿Y está más centrado en qué es lo que te mueve a cómo sí. te mueves? Sí. ¿Por qué? Sí, ¿qué es lo que me mueve? Porque eso también es un poco disruptivo frente a un campo de la danza donde generalmente, históricamente, se ha hecho mucho hincapié en cómo moverse. Sí, qué interesante eso que reflexionás. El cómo moverme, me parece que, por lo menos en mí, es más fácil caer en un patrón que se repite. En cambio, en qué
siempre va cambiando. Eso es lo cambiante, eso es lo que ya en sí mismo trae movimiento, diría, ¿no? O transformación, pienso. Sí, de entrada ya singulariza la búsqueda porque a cada persona le mueven distintas motivaciones. Total, sí. Y a su vez en el devenir de la persona también se van modificando esas motivaciones. ¿Cómo lo has visto eso? ¿Has podido seguir procesos de personas durante largo tiempo, no? Sí, porque tuviste tu compañía con cierta estabilidad en el tiempo. Sí, eso muchísimo. Y reflexiono mucho sobre eso que vos decís también. Cómo de pronto me encuentro acompañando procesos muy extensos, que no son procesos de una carrera artística, una formación artística, ya se tornan procesos de vida. Totalmente. ¿Viste? Eso, y después en relación a esto que decías antes del sistema y demás, me doy cuenta que me es como más claro mirar hacia atrás. Digo, como reconocer el sistema o algo que fue fluyendo una vez que pasó. Ahí doy cuenta. De hecho, nunca pensé que iba a ser bailarina, ni jamás mi sueño fue ser profesora de danza, ni todas esas cosas. Sí bailaba de peque, pero nunca es que yo lo tenía como un fin o un objetivo. ¿No te proyectabas para nada en este presente que tenés? Ajá. No, eso sucedió, pasó. ¿De un momento a otro reconoces algún hito que dijiste, bueno, a partir de ahora sí? ¿O fue, como vos decís, ahora que miro hacia atrás, digo, bueno, este fue mi recorrido, este fue mi camino? Mirá, por ahí es una pavada, pero una vez, viste que tenés que llenar formularios y te preguntan la profesión. Bueno, yo desde muy chiquita también empecé a dar clases, más informal, ¿no? Como que empecé dando clases a una nena en el garage de su casa y yo tenía, no sé, 12, 13 y ella era más peque. Nunca me reconocí como bailarina. Y ya de grande, yo ya me había recibido en el magisterio de danza, todo así, y un día estaba llenando un formulario donde tenía que poner la profesión, y yo decía, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Y dije, bueno, pongo bailarina, si yo hago eso. Y bueno, ahí eso fue como un momento en donde yo me reconocí a mí misma, me apropié de eso que ya venía haciendo. Y generalmente me pasa eso, en todo. Claro, hay como sucede en los proyectos de arquitectura que uno hace la memoria descriptiva ya cuando terminó de hacer el proyecto, no al comienzo, no es lo que se va a proponer hacer, sino lo que finalmente hizo. Eso que está diciendo, así. Bien. Así. Y no obstante eso, sí te reconoces como un referente de la educación somática. ¿Un referente? No sé. Sí. No sé. Eso es, y porque es fuerte esa palabra. Claro, pero hay pocas personas que han hecho la formación completa como para poder también certificar, ¿no? Porque es todo un procedimiento. Sí. Contame un poquito cómo es. Yo hice la formación en BMC, Body Mind Centering, y tuve esa posibilidad con mucho esfuerzo, porque también es una formación internacional y era la primera vez que se traía acá a la Argentina. Está en otras partes del mundo, pero bueno, hace varios años empezó a hacerse acá, pandemia de por medio, lo cual hizo más dilatada la cosa, pero sí, fui como de la primera grupalidad, y ahí me di cuenta también, lo mismo, ¿no? El día ese de la graduación, dije, a ver... bueno, por ahí no era yo, eran mis compañeras en principio que decían, a ver, bueno, uy, qué loco, somos 8 personas en Argentina y de esas 8 personas acá de Mardel yo había tenido la oportunidad de terminar toda la formación y ahí me di cuenta, dije, ay, esto es como bastante especial. Claro, sí, la referencia yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con no tanto lo que uno cree de uno, sino el lugar que va ocupando en un campo teatral, en un campo escénico, en un campo de la danza, en permanente movimiento también, ¿no? Y ahí donde vos te vas consolidando tal vez en una línea en particular y ahí te convertís en referencia para otras personas, ¿no? Y nombraste al pasar la pandemia.
¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Qué notás vos que sos una estudiosa del movimiento y del cuerpo? ¿Qué pasó con los cuerpos? En relación a lo que me han contado, puedo decir que fue muy difícil para muchas personas. En relación a la danza también resultó una gran dificultad. Creo que algo nos pasó en general a los cuerpos, naturalmente en relación al contacto. A mí, en lo que es mi trabajo pedagógico también me doy cuenta. Claro. Que después de la pandemia, yo siempre fui mucho de trabajar el contacto, incluso en las clases de contemporáneo, entre estudiantes, bueno, como docente, mucho proponer, hacer propuestas que tengan que ver con el contacto. Y después de la pandemia empecé a ser más, no solo prudente, sino también como más, empecé a notarme temerosa de hacer propuestas que tuvieran que ver con el contacto por si quienes estaban, no estaba tan habilitado eso, claro. ¿viste? Entonces, todavía, aunque pasó tanto tiempo, sigo, como en mi caso personal, como en un proceso de volver a introducir el material de contacto más frecuentemente en las prácticas que doy. Lo hago siempre, pero yo me doy cuenta que no es igual que antes. Tengo otras reservas, ¿viste? Y después en relación a mí y lo que soy como cuerpo y la pandemia, para mí fue una gran oportunidad también esa situación. No, por supuesto, la realidad de la enfermedad, que es tremendo, sino la situación de, bueno, tengo que estar trabajando mediada por las pantallas. Yo me descubrí otra forma de hacer docencia. Claro. Y obviamente recurrí a mí me sale la creatividad enseguida. Cuando hay un inconveniente, algo, sí, un obstáculo, fuerte, un desafío, ¿no? Claro. Entonces, en lo institucional fue un caos mental, porque trabajar dentro de una institución en la pandemia fue, vos lo sabrás, sí, súper estresante, pero en lo que son las prácticas individuales, en Soma nos sirvió para que una estudiante que estaba en España, otra que estaba en Chile, otra que estaba en Uruguay, las otras que estaban acá en Necochea, o quienes querían tomar seminario conmigo, bueno, vamos desde la virtualidad, y de verdad que nos potenció mucho. Hicimos un festival virtual. Mi computadora sigue siendo la misma, y le ponía la pantalla, una maceta atrás, ponele, porque es de terror mi compu. Y con esos medios hicimos cosas muy creativas. Y también para planificar, ¿no? Como yo me fui más, trabajaba de contemporáneo e improvisación, pero bueno, el foco más grande de las clases estaban puestas en la impro. Claro. Y me gustaba también, me gusta a mí eso. Sigo dando clases virtuales. El año pasado hubo un evento muy importante, mundial, de BMC, donde diferentes docentes de distintos países hacían como, no me acuerdo cómo se llama ahora, tendría que recordarlo, pero fue un evento internacional y me convocaron para eso. Para dar que de otra manera si no hubiera sido con la virtualidad no hubiera podido. No se puede, ¿no? Claro. Yo no podría haber viajado a Estados Unidos, claro. Y qué sé yo, fue interesante porque de pronto yo pensé que iba a tener traductora, de inglés nada, por acá, no tenía traductora. Y a mí me dijeron, no importa, se van a anotar quienes hablen español. Y cuando abrí el Zoom, eran de Francia, de Italia, de Alemania, que yo dije, ay, me muero, ¿cómo vamos a hacer acá? Pero bueno, la que estaba coordinando justo había sido colega mía en la formación y demás, le dije, hablaba muy bien el inglés, y le dije, por favor, te lo pido, hace algo por esto. Pero bueno, a mí la virtualidad me despierta la creatividad, saber, no sé, no es lo mismo que vos bailes acá, que bailes en tu casa. Y si pienso que como docente o directora, también es como decir, bueno, bailas en tu cocina, no sé, ver cómo yo podía pensar propuestas que abrieran, claro, en ese momento de encierro, ¿viste?
Totalmente. Pensaba que de algún modo también se está habilitando a que ocurra la danza aún en espacios que no están preparados para eso, ¿no? El hogar que uno habita para otras actividades que no son específicamente una actividad como esta, ¿no? Sí, sí. Sí, pero me pasa algo con la tecnología también, que creo que hay que usarla a nuestro favor, ¿viste? Me acuerdo que en ese momento me habían dado un subsidio, no me acuerdo de dónde era, pero tenía que hacer una función y yo había hecho antes de la pandemia una perfo, que es un solo, es lo único que hice en mi vida de solo, que se llama Todo lo Inmóvil. Y dije, bueno, presenté esa propuesta y dije, bueno, voy a hacer todo lo inmóvil virtual. Dije, bueno, veamos qué pasa. Y estuvo bien porque el público en realidad entra a moverme presencialmente. Cuando lo hice en salas fue muy hermoso, porque si hay peques, son los más valientes, ¿viste? Los primeros que más entran. lanzados. Entran y te mueven y te tocan y demás. Y en la pandemia yo decía, virtualmente yo decía, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago que el público me toque? ¿Cómo hago que me toque si está en su casa? Y bueno, fuimos ahí pensando estrategias para que eso sucediera y me movieron, porque lo que tenían que hacer era moverme. Hay un registro de eso por ahí cada tanto. Y estuvo bien. Bien, y nombraste al pasar Soma. ¿Qué es Soma? Es un espacio, una casa de arte, le decimos, donde pasan distintas cosas, que fue cambiando con el tiempo también, fue mudándose de espacios. Claro. Sí, empezó en lo que es, ahora volvimos ahí, que es un espacio en planta baja, más pequeño. Ese espacio era la tintorería de mi abuelo. Mirá. O sea que para mí guarda con mucho amor. Y después sí fui alquilando otros espacios. Y empezó desde la danza, pero como en mi vida fue entrando todo el arte. Teatro, música, como un centro cultural. Prácticas de yoga, cosas que tienen más que ver con lo holístico también. Y ahí hacemos cositas. Y gestionando ese espacio también, que es una tarea fuerte, ¿no? Sí. Mira, ahora hablando de gestión y de pandemia, en la pandemia para mí fue muy, muy grato también porque fue un momento tan crítico que bueno, la desesperación, ¿te acordás lo que era? Yo me acuerdo que yo seguía alquilando un espacio más grande y teníamos que pagarlo. Yo dije, bueno, hacemos un bono de contribución, ya fue. Y empezamos a difundir eso y hubo un montón de personas que yo no conocía, personas, como vos decías, referentes y demás, que me sorprendieron hermosamente colaborando para ese espacio que ni siquiera tenían idea que estaba. Y también en la pandemia fue muy bueno porque empecé a conectar más con lo que es el ambiente teatral de los teatristas de Mar del Plata, ¿entendés? Con ustedes, no del ámbito de la danza únicamente, ¿se entiende? Me interesa, sí, claro, me interesa eso porque hay algo de disciplinas que se encierran como en categorías muy estancas y muchos propulsores del intercambio, sí. de tender puentes. Sí. ¿Cómo te sentís con eso, con el resto de la comunidad teatral? Ahora ya no hablemos solo de la danza, ¿no? Bueno, a partir de ese momento para mí fue muy grato porque fueron muy generosos los compañeros de los teatristas. Yo no tenía, en el ambiente de la danza, por lo menos en ese momento, y a mí me pasaba, yo no tenía ni idea de que se podían acceder a algunas ayudas, subsidios y demás, nada. Claro. Nada, total desconocimiento. Y los teatristas me enseñaron a gestionar. ¿Entendés? Sí, como claro. Decir, mira, Paulita, vos podés hacer esto, podés hacer lo otro, distintas personas. Y para mí eso es un acto de generosidad muy grande. En ese momento, nada, era como yo me sentía, bueno, Soma desaparece en la pandemia, pues no sabíamos lo que iba a suceder, era como resistir, no sabes para qué, porque no sabías si después seguía. Y bueno, ahí me puse en contacto con algunos colegas, en realidad les conocía más por hacer función como artista, ¿viste? Claro. Y enseguida tuve gran reconocimiento.
Eso me pasó. Tuve reconocimiento, me reconocieron, me dijeron, Paulita, pero si vos hace un montón de años que trabajás y haces cosas y haces esto y haces lo otro. Ahí fue cuando empezamos con Soma a formar parte de la red de salas, que aprendí mucho. Me enseñaron, ¿entendés? A gestionar, a escribir proyectos, no, porque yo siempre escribí, claro. Siempre escribí de chica y lo sigo haciendo, pero sí a las cosas que tienen que ser más formales, prolijas, lo que se necesita para determinadas. ¿Por qué hay tantos espacios para el teatro y hay tan pocos espacios para la danza específicos? Creo que es por esto, porque no hay tanto conocimiento sobre gestión, ¿viste? Hay estudios de danza, sí. Pero, como vos bien mencionás, no hay, me parece a mí, espacios, centros culturales o salas dedicadas a la danza. Y cuando pudimos, como bueno, armarnos más en Soma, ese era mi deseo, ¿no? Como decir, bueno, una sala más de danza. Entonces siempre mi foco estuvo puesto en el piso, bueno, a ver qué piso tiene, cómo podemos hacer que sea mejor, bueno, gestionemos para un tapete, bueno, como mucho el foco ahí. ¿Y por qué no hay? No lo sé. Pienso que todavía falta que en el ambiente de la danza sepamos lo que podemos. Lo que podemos, eso. Y aprender también de eso, de otras artes que tienen más recorrido en algunas áreas, como, qué sé yo, pasa en la música, ¿viste? Las artes visuales, ¿no? Si vos haces un proyecto de artes visuales o audiovisuales, los presupuestos para las artes audiovisuales son muy diferentes. Increíbles. ¿Cuánto podrías hacer vos con un presupuesto así? ¿Entendés? Entonces, o yo es lo mismo. Entonces, como aprender de lo que pasa en otras artes también, cómo otros artistas se gestionan y ya accedieron a ciertos lugares que, bueno, igual a la danza siempre le pasó, históricamente iba de la mano de otro arte, ¿viste? Hay un proceso de autonomía que ya hace muchos años viene sucediendo y que ahí, en ese proceso de autonomía de la danza, creo que las prácticas somáticas tienen mucha influencia. A ver. Sí, porque, bueno, todo lo que diga ahora puede ser totalmente descartado. Por supuesto. Pero, como en un principio, no sé, aprendemos danza con música. Y si no pones play, no bailás. Pasa un tiempo hasta que vos decís, yo no necesito sí o sí de este arte para poder bailar. Y eso históricamente es lo que pasó. De hecho, la danza emerge en la Real Academia de Música, ¿entendés? Ni siquiera con un espacio propio, mirá qué bueno, como vos decís. Entonces, las prácticas somáticas para mí nos hacen salir un poco de la danza como un arte representacional, ¿no? Que representa otra cosa, que envía un mensaje más allá del cuerpo mismo. Y para mí la somática nos conecta mucho con nuestros diferentes cuerpos, pero también hace que indaguemos mucho sobre el cuerpo físico de una manera que, por lo menos ahora, esto es lo que pienso, hace más foco en la función que en la forma, que lo que se ve. Entonces nos permite estudiar mucho en la función. Algo que se dice mucho en las prácticas somáticas es que la función precede a la forma, ¿no? Cómo se establecen las relaciones, las formas de organización en nuestro cuerpo físico es lo que hace a la forma, lo que vas a ver, y no al revés. Y en definitiva la danza ocurre en el cuerpo. No en el espacio, no en la escena, sino que ocurre en los cuerpos. Sí, no lo sé si es tan así. Ahí sí, sucede en los cuerpos, pero pienso que puede pasar en otros lados también, en el espacio mismo. Para mí el movimiento, bueno, que lo sabemos, o sea, el movimiento ya existe. Lo que me gusta pensar que a veces lo que hacemos es hacerlo visible, nada más. Pero el movimiento ya está. Incluso a veces fantaseo, como en las clases, propongo cosas para desmitificar un poco, ¿viste? Porque cuando vamos a tomar clase de danza, a mí también me pasa, ¿no? Veo una secuencia y decía, tengo que hacer eso. Y en realidad,
quizás no es hacer esa forma que vos estás viendo, lo que buscamos es que hagas las funciones, las formas, ¿no? Lo que no se ve. Y a esto quería mencionar, que a veces fantaseo con eso, bueno, el movimiento ya existe, ¿no? Entonces, si hablamos de movimientos de pasos, nombre de pasos, no sé, una inversión, una deslizada, rolada, eso ya está en el espacio. Yo lo que hago es entrar ahí y hacerlo visible. Lo mismo que una pausa, ya está en el espacio. Yo me dejo atravesar por eso que ya está. Me parece que me gusta pensar así también, a veces. Y vinculado con esto también apareció una militancia tuya frente a una democratización de la danza, una apertura respecto que vino de la mano también de las luchas feministas en las cuales te sentiste involucrada, en una aceptación de los cuerpos en su totalidad, en su diversidad. ¿Crees que eso modificó tu forma de sentir, de pensar y de practicar la danza? Sí, definitivamente. Me pasó igual que como esto que te decía antes, no es que yo venía, bueno, voy a mover, no sé, pienso, nunca lo mencioné, pero ahora lo digo con vos, como una práctica feminista de danza, no lo pensé, no me lo propuse, siento que pasó, sucedió, y que ese recorrido tiene que ver con los deseos, también tiene que ver con las cosas que no quiero que se repitan, que yo viví y que no quiero repetir y replicar, pero también con los deseos de lo que quiero que sea, como desde un lugar optimista también, ¿no? Bueno, también hay de todo, digo, y sí, también me pasa a mí, por ahí voy a hacer un seminario y de pronto el docente tiene actitudes que no comparto y demás, digo, ¿qué onda? ¿Por qué? Y ahí te das cuenta que siguen existiendo ciertas prácticas que son excluyentes, pero igual pienso que eso no pasa solo en la danza. Después que me empecé como a acercarme más, por ejemplo, al ambiente teatral, también noté eso, ¿viste? Y dije, al final no era solo de la danza, como hay mucha estigmatización ahí, como que la danza es individualista, es más, no sé, pienso egoísta, ese tipo de cosas, menos de lo colectivo, y no es tan así en realidad. O competitiva, por ejemplo, ¿no? Como que un poco hay, me parece, de esa idea, como no, la danza es muy competitiva. Hoy creo que no tanto. Eso sucede en relación a las personas que hacen la danza y que hacen los sistemas de danza. ¿Entendés? Que eso... y que está en definitiva en sus manos modificarlo, ¿no? Total. Más que sí. una... los paradigmas de última se modifican o se superan o se reemplazan a partir de muchas personas que van pulsando para que eso ocurra. Sí, y también pienso que el recorrido en esto que vos decías, como desde una perspectiva feminista, tiene mucho que ver con escuchar a los estudiantes, a los estudiantes que venían a las clases, verme reflejada también ahí, en lo que necesitaban. Porque son personas distintas, porque muchas son más jóvenes y son de otra generación, y puedo aprender mucho también de esa nueva generación, y también tengo mucho para brindar, ¿no? Como que porque eso también se evidencia, ¿no? Como hay mucha mirada joven que también tiene que aprender de la otra mirada, de la que ya viene experienciando los procesos, ¿no? Como, bueno, distinto es nacer y decir, bueno, yo ya nazco en un ambiente más diverso, plural y demás, pero bueno, si no transité lo que costó llegar ahí, difícilmente pueda defenderlo para que eso se sostenga. Entonces es muy importante que podamos escucharnos, aunque no estemos de acuerdo, y validar lo que la otra persona dice me parece fundamental. No sé. Y también en algún momento has comentado que hay algo que modificó plenamente tu práctica y también tu manera de pensarla, que fue la maternidad. Sí, también, que también me pasó. Nunca pensé que iba a ser mamá. De hecho, de chiquita decía, yo no quiero ser madre, qué sé yo. Pasó y miré para atrás y dije, bueno, soy mamá. Bueno, estoy dando clases. Y en relación a la danza y la maternidad, siempre tuve muy claro que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia
me iba a distanciar de la danza. De hecho, la danza me sostuvo y me sostiene para ser mamá. Yo necesito bailar para ser mamá. Es mi refugio. Cuando la maternidad es muy compleja, todavía creo que no se comprende bien esa experiencia porque creo que las madres en general sostenemos otras luchas y otros movimientos. En general, ¿no? Cualquiera, ¿no? Siempre hay una madre ahí. Sosteniendo, bancando los trapos, saliendo a defender también los derechos de otras personas. Entonces, para mí fue como la danza y la maternidad todo el tiempo están ahí, ¿viste? Dialogando. Dialogando, sí. Un montón. Como yo puedo ser mamá porque bailo. Es así. Vamos a ir concluyendo y me gustaría que me pudiera dar una mirada respecto a lo que ves en la danza y en el teatro en Mar del Plata. Me parece que si hay alguna virtud que tiene Cartografías es recoger muchas perspectivas muy variadas de gente que ha tenido un tránsito muy prolongado y gente que recién está emergiendo y con búsquedas poéticas muy diferentes, y creo que ahí vamos a terminar de configurar un poco nuestro territorio, ¿no? Así que te escucho. Esa pregunta compleja, no sé si la quiero responder. No me gusta mucho hablar del trabajo de otras personas. Ni de la danza ni del teatro, porque siento que soy injusta si hago eso. Por ahí en un ambiente de intimidad, entre amigues, sí, pero siento que si hablo del teatro o de la danza, soy injusta porque no vi toda la danza y todo el teatro. Siempre una ve una parte, y con los anteojos y la educación y la formación que tenés, ¿viste? Uh-huh. Como que por ahí hablar del... me resulta... difícil. Si tengo que decir algo, puedo decir un deseo, que es lo que yo desearía para el ambiente teatral y dancístico. Eso. Me gusta porque había quedado ahí también en el tránsito de la conversación lo que no deseas que vuelva a ocurrir, que siga ocurriendo en las clases, en los espectáculos. Uh-huh. Y pensaba que podía ser un buen remate. ¿Qué deseas? Yo deseo que se pueda practicar la horizontalidad más allá de los roles que ocupemos, ¿no? Docente, estudiante, no sé, director, como empezar a vernos más en ronda, ¿viste? Saber que esos roles van a ir cambiando y que cada uno desde su posición y desde su experiencia, aunque sea la persona que el primer día de clases viene a tomar, seguro hay algo de ahí que puede ser una fuente de inspiración para el docente y que te va a mostrar una manera de moverse que vos no conocías, que vos no sabías. Y eso me encantaría que siga sucediendo y mover un poco, ¿no? Subvertir un poco ese orden de el eje vertical del cuerpo y que también suceda ahí en las relaciones, ¿entendés? Creo que ya no funciona y que por eso también socialmente estamos acá como estamos. Tenemos que hacernos responsables cada uno de lo que puede, de lo que sabe y compartirlo. Activar mucho la generosidad. Para mí sí, activamos mucha esa generosidad y la humildad al dar clase. Compartir. Y la escucha. Exacto, ¿entendés? Compartir nunca es menos, nunca va a ser menos. Aunque sea lo que tengas, tu conocimiento, tu espacio, tu sala. Me parece que eso es como vital y que puede hacernos cada vez seguir evolucionando. Creo que Mar del es increíble. Teatralmente, también desde la danza y todas las artes. Somos una gran ciudad para eso. Hace poquito fui a Buenos Aires y también fui a ver teatro y demás. Y está hermoso y me encanta. Pero acá todo es buenísimo. Tenemos que validarnos. Tenemos que ser tribuna, hinchada, no sé cómo es. Yo de tus obras, vos de las mías. Eso hay que hacer para crecer un poco más. Muchas gracias. Gracias a vos.
Y así finaliza un nuevo episodio de Cartografías Teatrales. Te invitamos a conocer todas las entrevistas que forman parte de este podcast en nuestro canal de YouTube, Cartografías Teatrales.